Bueno, entonces vamos a empezar. Eh, Veo que se demoraron un poquito con la estructura de, de la competencia de matemáticas. ¿Cómo les fue? Muchachos, ¿me están escuchando? ¿Alguien me escucha? Ah, bueno. Bueno, les preguntaba que cómo les fue. Mm, Solamente fue una introducción. Pero bueno, pero saben qué actividad y todo deben hacer para entregar, ¿no? Porque según lo que tengo aquí en el cronograma, ustedes deben entregar un cuestionario, deben hacer un cuestionario, ¿no? Ah, bueno, listo, sí. Yo me imagino que por eso fue tan corto, porque pues el cuestionario simplemente es hacer como un estilo quiz de un material que deben de leer, me imagino. Ok, listo. Bueno, me alegra mucho saludarlos, me alegra que pues que estén bien. Vamos entonces a empezar con la sesión, nos vamos a estar trabajando. eh, vamos a hacer un informe escrito de un análisis inicial de un problema. Vamos a estar del 4 al 8, que quiere decir que el domingo deberían de subir pues la evidencia. La idea es trabajarle lo más posible pues ahorita para que pues queden con poquito trabajo para poderlo subir el domingo. Vamos a estar trabajando el módulo 2, que el módulo 2 es desarrollar la solución de software de acuerdo al diseño y la metodología. Y para este módulo, pues este módulo 2 tenemos apenas 3 actividades. O sea que tenemos 3 actividades para este módulo que compete lo que es todo el tema de algoritmos, ¿ya? Primero va a ser un análisis de algoritmos, luego vamos a utilizar lo que es una herramienta que es PSIN. Ahorita les digo para que la vayan instalando para la próxima sesión, el próximo encuentro. Esta herramienta PSIN vamos a hacer ya algoritmos ya pues, programables y vamos a ver lo que son diagramas de flujo aquí. Y por último vamos a cerrar con algoritmos pero en JavaScript, ¿ya? Entonces esto es lo que compete pues el módulo 2. Para esta primera voy a abrir la guía, módulo 2, que es la 1096 AA1, la primera actividad que debemos de entregar. Esta debemos de leer el primer material, que es Introducción al algoritmo. Entonces vamos a ir a ese material. Se me cerró. Entonces el material, como ustedes saben, lo vamos a encontrar todo en el módulo 2. Ya no vamos al módulo 1, sino al módulo 2. Proyectos, módulo 2 y material de formación, introducción al algoritmo. Yo lo tengo también por acá. Módulo 1, módulo 2. Así lo tengo acá, entonces se los voy a compartir también, pues
Los que no lo quieran ver pues en línea, pues pronto lo pueden ver. Este es el mismo material, simplemente que yo lo que hago es hacer una presentación en PowerPoint con el mismo material. ¿Ya? Entonces, no es nada distinto. Un momentico. Bueno. En la introducción de algoritmos yo quería preguntarles, pues quiero preguntarles a ustedes, ¿qué conocen de qué es un algoritmo? ¿Qué conocen sobre algoritmos, muchachos? Son instrucciones que le damos a un equipo, a un computador. La mayoría de los software tienen algoritmos internamente, ¿no? Entonces, digamos que son instrucciones que le damos para que cumplan, pero para que resuelvan qué. Para que resuelvan un problema o cumplan una determinada acción. Muy bien. Alguien está escribiendo por ahí. Es que yo casi no veo acá el... ¿Dónde está? Es para resolver un problema. Vale, muy bien. Entonces, generalmente nosotros vemos en nuestra vida cotidiana algoritmos. Generalmente nosotros estamos programando, pero prácticamente como que no nos damos cuenta. Nosotros cuando, por ejemplo, eh, vamos a cocinar, vamos a fritar un huevo, por ejemplo, el problema o la acción que vamos a hacer es fritar un huevo. Y en ese problema de fritar un huevo hay una serie de pasos. A eso se le llama un algoritmo. ¿Ya? Todos los pasos que yo requiero para llegar a fritar el huevo como tal. Entonces, por ejemplo, paso 1, no sé, buscar la sartén, paso 2, encender la estufa, paso 3, agregarle mantequilla a la estufa, bueno, al sartén, bueno, todo el paso a paso, ese es un conjunto de algoritmos. Cuando nos vamos a cepillar, también hacemos algoritmos. Cuando cambiamos la bombilla de una habitación, también hacemos un algoritmo. Prácticamente todo es un algoritmo. Cuando nosotros nos subimos a una ruta del bus, del masivo, el proceso de pasar la tarjeta y que automáticamente nos diga cuánto es el saldo, eso internamente tiene un algoritmo, ¿ya? Cuando vamos al cajero electrónico, que el cual pues requiere que nosotros ingresemos la tarjeta y todas las acciones que hacemos internamente pues para consultar, para sacar dinero y él nos arroja el resultado, todo eso es una serie de algoritmos, ¿ya? Entonces, por eso es tan importante conocer y hacer algoritmos antes de irnos al tema de programación, porque de eso depende la mayoría de las acciones o la mayoría de los software que nosotros diseñamos. Si hacemos un videojuego, el videojuego para que el muñeco haga cierta acción requiere un conjunto de pasos y un conjunto de algoritmos, por ejemplo. Entonces, si nosotros no sabemos de algoritmos y no conocemos pues la estructura como tal, puede que al momento de programar obviemos algunas cosas y por eso es que aparecen algunos bugs en los sistemas. Entonces, bueno, la aplicación apropiada de una serie de pasos detallados puede garantizar la solución correcta de un problema. Entonces, es decir, cómo la programación de computadores o construcciones de software se basan en esta práctica. Entonces, para nosotros hacer lo que es el paso, pues para algoritmia básica, primero hacemos un análisis del problema, un diseño, hacemos una implementación y lo que hacemos es validar, pues, si realmente pues el algoritmo cumple o no cumple con el resultado. Si nosotros, como les acabo de decir, si nosotros obviamos un pasito en el momento de fritar, por ejemplo, un huevo, obviamos un paso, puede ser que
nuestro fin, que es fritar el huevo, pues no se lleve a su ejecución, debido a que pues en vez de prender la estufa puse el sartén en la estufa y no lo prendí, entonces obvié un paso. Recuerden que el sistema no es humano, el robot, si estamos programando por ejemplo un robot, el robot no es humano, el robot no tiene la opción de pensar, el robot hace lo que nosotros le digamos, y si nosotros obviamos series de pasos, pues el robot se va a quedar ahí parado y no tiene pues la opción de decidir. Entonces debemos de tener mucho cuidado en el momento de programar y al momento pues de colocar los pasos pues para el resolver o dar ciertas acciones en nuestros programas. Bueno, existen diferentes definiciones de qué es un algoritmo. Un algoritmo está definido como un conjunto ordenado finito de operaciones que permite hallar la solución de un problema, ¿ya? Entonces ustedes encuentran pues en internet muchas definiciones, pero todas siempre van es como al paso a paso para darle solución a un problema o dar generalmente cierta acción. Es importante comprender que computacionalmente las máquinas están capacitadas para hacer unas pocas operaciones matemáticas muy básicas y sencillas, pero también se considera que computan enormes cantidades de operaciones en unidades de tiempo muy corto. Bueno, esto es como ya más relleno. Había un video ahí en el material donde ellos explican qué es un algoritmo, ¿ya? Entonces, bueno, pues veamos el video. Vamos a ver. Ustedes no han leído el material, ¿cierto? No han ingresado todavía a ver el material. ¿Chicos? ¿O ya leyeron el material, ya lo analizaron? ¿No? Ok, listo. Bueno, entonces voy a proyectar aquí el video. ¿Dónde está? Eso me toca es para que se escuche. Mm,
Bueno, entonces teniendo en cuenta el video que acabamos de ver, ¿qué podríamos como concluir entre todos? Sí, son instrucciones que se le dan muy bien. Sí, señor. ¿Alguien más que nos pueda decir algo importante que nos hayan dicho ahí? Bueno, algo importante que nos dijeron es que un algoritmo tiene unos datos de entrada, ¿no? Tiene unos datos, tiene también un proceso y tiene unos datos de salida. ¿Qué creen que serían los datos de entrada en un algoritmo? Por ejemplo, ¿qué creen que de pronto serían los datos de entrada? Digamos que, muy bien. Ujú. Hay algo que dijo el compañero que es muy interesante, es el tema de variables. Variables, eso es muy interesante ese tema. Entonces, un algoritmo tiene unos datos de entrada, tiene un proceso y tiene una salida. Gracias. Tiene una salida que es la salida de la solución al problema, ¿no? Entonces, pero el compañero nombró algo de variables. ¿Qué entendemos por variables? Alguien que me diga qué entendemos de una variable. ¿Qué es? ¿Qué creen que es una variable? Digan cualquier cosa si sea loco. Un espacio, muy bien, un espacio donde hay un valor. ¿Quién más? Vamos a ver. Donde guardamos los valores a utilizar después. Muy bien, Jairo. Sí. Entonces, una variable, hagan de cuenta que es una carpeta vacía donde hagan de cuenta, bueno, sin hablar sistemáticamente, digamos que es una carpeta en el equipo de cómputo, ¿no? Tenemos una carpeta, cuando nosotros creamos una carpeta, esa carpeta la podemos nombrar como nosotros creamos. Le podemos colocar un nombre, le puedo colocar una A. Yo cuando creo una carpeta en el computador, yo le digo aquí crear carpeta. Yo mi carpeta la puedo llamar A, la puedo llamar B, Z, D, la puedo llamar Helen, como yo quiera, puedo nombrar mi carpeta. Una variable la podemos nombrar de la manera que nosotros queramos. Es una carpeta y cuando nosotros creamos esa carpeta, generalmente es una carpeta vacía. Pues hablando en el computador, pues es una carpeta vacía donde nosotros podemos guardar información, videos, documentos, bueno. Pero en sistemas, una variable es un espacio que le podemos colocar cualquier nombre, donde guardamos datos, ¿ya? Entonces guardamos diferentes datos en esa variable. O sea que nosotros cuando creamos variables, eso lo vamos a ver más adelante, cuando creamos variables, debemos de definir qué tipo de datos va a guardar esa variable, ¿ya? Ya en programación, pues hablando, pues aquí solamente es un tema de algoritmos básico, pero ya cuando estamos programando, cuando nosotros declaramos una variable que decimos que definí mi variable z, pero esa variable va a guardar datos. Y entonces cuando hablamos de datos, un dato, ¿qué puede ser para ustedes un dato? Muy bien, muy bien. Entonces, un dato puede ser número, puede ser un carácter, que es una letra, entonces un carácter. Cuando estamos hablando de carácter, esto es una letra. Eh,
Puede ser, ¿qué más? Sí, también puede ser una lista, puede ser un arreglo. Eh, También puede ser entre letras y números, ¿cómo se le dice? Cuando hablamos de letras y números. Eh, sí, también puede ser un símbolo, un símbolo. Pero yo cuando hablo, por ejemplo, una dirección, que yo creo digamos que yo creo una variable que se llame dirección, y la persona ahí me va a escribir toda la dirección, ahí está combinado entre caracteres, símbolos, números, sería como alfanumérico, ¿no? Un dato puede ser alfanumérico. Bueno, entonces encontramos diferentes tipos de datos. Entonces los datos de entrada, ¿no? Aquí en el proceso, ¿qué creen que hacemos nosotros en el proceso? Cuando ya tenemos unos datos, digamos que yo quiero hacer lo del huevo, ¿no? Entonces, digamos, mis datos de entrada serían el sartén, los productos. Los productos, pues ahí obviamente pues no lo voy a describir todo, pero pues el aceite, huevo, bueno, en fin, todo lo que necesitamos pues para hacerlo rápidamente. Serían como mis datos de entrada, el sartén, los productos y la estufa, no sé, la estufa. Pero entonces ya cuando hablamos del proceso en un algoritmo, ¿qué sería el proceso? La elaboración del huevo, ¿cierto? Entonces, primero, prender la estufa. Eh, Prender la estufa. Paso 2, colocar la sartén sobre la estufa. Paso 3, agregar aceite, mantequilla, bueno, aceite al sartén. Paso 3, bueno, entonces ahí todos los pasos que vamos a hacer, pues el huevo, ¿no? Y la salida, ya la salida, ¿qué sería? El resultado, muy bien. El resultado entonces sería pues un delicioso huevo frito. Listo. Entonces ese sería como un algoritmo, pues hablando pues de algoritmos pues básicos. Digamos que yo quiero hacer un algoritmo, ya pongámosle un poquito más difícil, más dificultad. Digamos que yo quiero hacer un algoritmo que le pida a la persona dos números y que me indique cuál de los dos números que escribió la persona es mayor, ¿ya? Y que me muestre pues el resultado. ¿Cuáles serían mis datos de entrada? ¿Cuántas variables? Ajá, digámosle número 1, num 2. Serían como mis datos de entrada, ¿cierto? En el proceso, ¿yo qué haría con esos dos números? Sí, sería una condición. Entonces, digámosle sí, pues no tenemos aquí todavía formatos ni diagramas, pero después, entonces si num 1 es mayor a num 2, entonces, bueno, entonces, ¿qué pasa si sí? En el uh-huh. Si es positivo, coloquémoslo aquí, si es positivo, entonces el número mayor es num 1. Pero si es negativo, el número mayor es num 2. Esto es un algoritmo pues muy sencillo, ¿no? Simplemente datos de entrada, datos de salida. Esto, ¿por qué lo hago así? Porque en el trabajo está así, ¿ya? Pero hay algo que se llama diagramas de flujo, ¿ya?
donde nosotros podemos pues hacer el diagrama de este algoritmo y pues se ve más bonito, se entiende más. Entonces, vamos a seguir viendo el material y entonces vamos avanzando. En cuanto a los algoritmos los podemos resolver de diferentes maneras. Digamos que Iván lo resuelve de una manera, Tatiana lo resuelve de otra manera. Eso no hay ningún problema. Lo importante es llegar al resultado, a la respuesta que se requiere. Se debe de entender el problema, se debe escoger la ruta o el rectángulo al seguir, el plan de acción, plasmar el papel, el plan pues a ejecutar y revisar el resultado a ver si realmente alcanza el objetivo. Los algoritmos, vuelven y les digo, tienen diferentes definiciones, son una herramienta que permite describir claramente un conjunto finito de instrucciones. Son una herramienta que permite describir claramente un conjunto infinito de instrucciones ordenadas secuencialmente. ¿Qué quiere decir? Pues que yo no puedo decir que primero voy a colocar la estufa en el sartén y luego prender la estufa, porque debe de haber un orden pues secuencial. Acá hay estufas que también uno coloca el sartén y las prenden con el botoncito, ¿ya? Entonces pues no hay ningún problema. Bueno, entonces denme un momento que aquí están haciendo mucho ruido los perros de la calle. Ejemplo, aquí hay un algoritmo para diseñar, para pagar una computadora. Entonces primero tiene un inicio, algo que se me olvidó aquí, un algoritmo también, antes de los datos de entrada, tiene un inicio y tiene un fin, ¿ya? Eso no se puede olvidar. Un algoritmo tiene un inicio y tiene un fin. Tiene datos de entrada, proceso y tiene datos de salida. Entonces, aquí en este algoritmo dice que primero dar clic en el icono inicio. Dame un momentico, cancelo el micrófono, un momentico, qué pena. No vas a poder evaluarlo. Yo les dije a ellos que el que se quería adelantar, pues lo que pasa es que yo tengo las dos fichas juntas, pero a una le programaron, a la otra no. Entonces, pues yo les dije que el que se quería adelantar, pues no hay ningún problema que se hiciera la formación. Va subiendo los trabajos, pero que cuando el instructor lo programa en esa ficha, es que el instructor va a calificar. Y cuando me sea asignado, ¿volvería a ver estas clases? Es que en mi libro era de la ficha 138 y que normalmente ve las formaciones o se las asignan o se las asignan. Cuando ya en el ingeniero Milton te asigne esta ficha, sí vería las mismas clases. Sí, yo estaba esperando que... no, yo estaba esperando era que terminaran con Julie para que conectaran conmigo. Bueno, muchachos, entonces sigamos por acá. Entonces, este algoritmo tiene un inicio, dar clic en el botón de inicio, dar clic en inicio para apagar, esperar a que se apague completamente y desconectar los cables del enchufe para apagar una computadora. Este es un algoritmo para cargar el celular, entonces todos los pasos que hacemos nosotros para cargar el celular
Como nos indicaban, los algoritmos deben de ser secuenciales, los pasos secuenciales, no omitir ningún paso, y tiene pues un inicio y un fin, ¿ya? Este es todo el material que ustedes van a encontrar pues en la plataforma. Un algoritmo es reutilizable, es comprensible, es preciso. El algoritmo tiene un ciclo, las fases para elaborar un programa de computador. Primero es analizar el problema, diseñar un algoritmo, traducir el algoritmo ya como en un programa como tal, y luego depuramos el programa para ver si realmente este funciona. Primero pues analizamos el problema, formulamos claramente qué es el problema a resolver, cuáles serían los resultados, cuál sería la información que necesitamos en cuanto a datos. Toda la formulación del problema acarrea unas preguntas, si es posible definir el problema más clara el problema, qué preguntas no son conocidas o se desconocen de su significado, ¿ya? Bueno, esto es como todo el material que van a encontrar, pero pues en conclusión, un algoritmo es la definición de una secuencia lógica de pasos, ¿no? Permiten solucionar un problema, formular algoritmos la base de grandes adelantos en las ciencias matemáticas y en las tecnologías, porque se puede aplicar a cualquier área de conocimiento. Esta es tal cual la información que van a encontrar. Entonces vámonos a la actividad. Vámonos a la actividad. Acá. Bueno, aquí este material tiene también una actividad didáctica y se pone a prueba tu conocimiento, validar el conocimiento sobre introducción de algoritmos. Dice, vamos a organizar en orden correcto las instrucciones a seguir de un algoritmo para retirar dinero en un cajero automático. Entonces, ¿cuál creen que sería la primera? Entre todos aquí. Si yo voy a retirar en un cajero. ¿Me escuchan? Sí, insertar la tarjeta. Dirigirse al cajero, sí, tienes razón. Luego insertar la tarjeta. Luego, ¿qué más? Ingresar la clave. Bueno, coloquémosle. Ingresar la clave. Luego. Y luego. Realizar la impresión. Luego. Y luego retirar la tarjeta, ¿no? Entonces vamos a ver. Dice que no. Recuerde que un algoritmo es una secuencia lógica de operaciones para resolver un problema, desde un enfoque metodológico para dar solución que permita a una persona saber cuánto dinero puede retirar del cajero. Vamos a ver qué pasó. La 3 y la 4. Ingresar la clave. Entonces primero yo consulto y luego ingreso la clave, ¿no? Parece ser. Pero dice que no. Revisar. No, ya. Recuerde que en un algoritmo la secuencia de lógica de operaciones, pero ya no aparece ningún error. Dirigirse al cajero, insertar la tarjeta, solicitar la consulta de saldo, ingresar la clave. No, es que como que toca volver a intentar. Ingresar, primero es dirigirse al cajero. Luego era insertar la tarjeta, ¿no? Luego solicitar consulta de saldo, ingresar la clave, impresión, retirar voucher, retirar tarjeta. Sí, ya. Bueno, entonces ese supuestamente es el paso a paso para consultar el saldo en un cajero automático. Eso es una actividad que tienen ahí, pues,
que no es calificable, simplemente era como como para saber si conocimos pues que era un algoritmo. Ya sabemos que un algoritmo es una secuencia de pasos. Bueno, entonces vamos a ir a lo que es la actividad, que es la 1096A1. Vamos a editar de una vez porque no sé cuándo le dejé la evidencia. Así del 4 al 8. Bueno, entonces esta evidencia tiene un instrumento de evaluación, que es cómo nos van a evaluar. ¿Qué nos van a evaluar? Pues que nosotros identificamos problemas y procesos necesarios para dar solución. Identificamos claramente variables de entrada y de salida. Definimos los procesos lógicos y matemáticos necesarios para dar solución a un problema planteado. ¿Ya? No nos están pidiendo que hagamos cálculos en este ejercicio, simplemente es, bueno, sí, entonces haga el proceso. Entonces, bueno, aquí tenemos el anexo, que es un taller, y es este tallercito que tenemos acá. Entonces, dice que es un taller de aplicación de conceptos iniciales de algoritmia. El objetivo es afianzar y aplicar conceptos más importantes de algoritmo a partir del desarrollo de ejercicios prácticos. Para cada uno de los siguientes problemas, identifique problemas a resolver, los datos de entrada, el proceso y de dichos datos y los datos de salida, los resultados esperados de la solución. Simplemente nos están pidiendo datos de entrada, el proceso y la salida. Ejemplo, se necesita obtener el promedio simple de un aprendiz a partir de sus 3 notas. A partir de 3 notas del aprendiz, saber cuánto es el promedio. Entonces tenemos unos datos de entrada, que sería nota 1, nota 2, nota 3. Ese sería y el dato de salida, que sería el promedio. Ya sabemos que pues, como nos están pidiendo que el promedio de las 3 notas, es datos de entrada las 3 notas, y dato de salida, el promedio. Ahorita el proceso, pues entonces yo recibo la nota 1, recibo la nota 2, recibo la nota 3, y luego pues hallo la fórmula de promedio. Yo sé que promedio es las 3 notas dividido por la cantidad. Entonces la suma de las 3 notas por la cantidad, que son 3. Y al final, pues escribimos en pantalla su nota es P, su promedio es P. Y tiene un inicio y tiene un fin el proceso. ¿Ya? Eso serían como el ejercicio. Pues como les dije, nosotros los podemos hacer así, plantearlos como lo tengo acá planteado. Tenemos datos de entrada, datos de proceso y salida, así como también nos lo muestra pues el ejemplo. O hay una herramienta que se llama CMassTool. ¿Han escuchado CMassTool? Bueno, ¿para qué CMassTool? No es CMassTool, es el Lucidchart. ¿De Lucidchart, sí? ¿No? Bueno, hay una herramienta que se llama Lucidchart. Ojo, el ejercicio nos lo está pidiendo de esta manera, ¿no? Así, datos de entrada, proceso y salida. Pero si ustedes lo quieren hacer mediante un diagrama de flujo lo que nos permite es mostrar un algoritmo por medio pues de como si dice su nombre, por medio de un diagrama. Entonces, si lo queremos hacer por medio de un diagrama de flujo, hay una herramienta que se llama Lucidchart. Primero pues es que nos pide que nos registremos. Ahí que yo estoy registrada con la cuenta de Micena. Voy a ver. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? ¿Va a decir algo? Ok, vale, tranquilo. Listo, entonces. Espera que cargue. No sé qué ha pasado con eso. Listo. Yo tenía con el correo. Eso se loguean con el correo de Gmail.
Entonces aquí en esta Lucidchart hay unas plantillas, yo me voy a plantillas y aparece esta plantilla que es de diagrama de flujo, ¿ya? Este diagrama de flujo es el que me permite a mí hacer los algoritmos. Digamos que yo voy a usar esta plantilla. Ojo, la herramienta se llama Lucidchart, por si de pronto pues la quieran utilizar, aunque el ejercicio no nos lo están pidiendo, vuelvo y aclaro. El ejercicio simplemente nos está pidiendo entrada, proceso y salida y pare de contar. Entonces esta es la herramienta Lucidchart, la voy a mandar por aquí por el... Ay, Tatiana, escribiste si no te vi lo que habías escrito. Bueno, entonces este es un algoritmo, esta es una herramienta que nos muestra un diagrama de flujo, ¿ya? Un diagrama de flujo tiene unos símbolos, ¿ya? Esos son los símbolos que generalmente usamos en los diagramas de flujo para hacer algoritmos. Un algoritmo tiene lo que es, este es el de inicio y fin. Digamos, un algoritmo tiene un inicio y tiene un fin. Aquí tiene un fin, ¿ya? Esto es para el inicio y para el fin. Este que está aquí es para el cuadrado, es para los procesos. Por ejemplo, si yo voy a hacer suma, si voy a hacer alguna multiplicación, todos los procesos. Este que está acá es para leer datos, ¿ya? Para los datos de entrada, por ejemplo, para que se guarden los datos. Y este que está acá, este documento, es para impresión, ¿ya? Entonces digamos que yo voy a hacer este ejemplo que está aquí. Digamos que dice que nota 1, nota 2, nota 3. Entonces yo le puedo decir, aquí tengo 3 notas, entonces digamos que yo le puedo colocar aquí un mensaje con esta impresión. Esta impresión es para mostrar un mensaje en pantalla. Yo le puedo decir a la persona, escriba 3 notas. Y este de leer, cojo este de leer, este de, ¿cómo es que era? ¿Dónde está? Este de datos, que es el de datos. Estas 3 notas lo voy a guardar en A, B, C. Tengo mis 3 notas, nota 1, nota 2 y nota 3. Luego viene el proceso del promedio. Entonces, cojo proceso y en el proceso es donde hago el cálculo. Entonces digo que P, que es promedio, va a ser igual a la división de A más B más C dividido 3, que es la cantidad, ¿ya? Y luego le muestro un mensaje, otra vez para mostrar mensaje con este documento, le muestro un mensaje a la persona, su promedio es, digámosle, 2 puntos P, que es la variable. En algoritmos siempre vamos a trabajar con variables, hay veces se confunde uno cuando trabaja con letras, ¿no? Entonces, un algoritmo es secuencial, una serie de pasos secuencial, por eso tiene un flujo, unas líneas que nos indican hacia dónde va el camino del algoritmo, ¿ya? Entonces, el inicio, el mensaje donde le indica a la persona que escriba, la persona escribe y se guarda internamente en unas variables, el sistema internamente hace un proceso y luego le muestra a la persona un mensaje en pantalla donde le muestra pues el cálculo que hizo, ¿ya? Así es como se hace como los diagramas de flujo. Voy a hacer por ejemplo este que dice acá, este que tiene un proceso de sí y un proceso de no, que este era 3 datos, ¿no? A 2 datos indicar cuál era el mayor. Entonces yo tengo un inicio y tengo un fin, así tal cual. Siempre voy a tener un inicio en un algoritmo y voy a tener un fin del algoritmo. Le está pidiendo a la persona que digite 2 números, entonces yo le coloco un mensaje y le digo, digite 2 números. Esos números se guardan en 2 variables, entonces aquí voy a guardar, digámosle A, B. Y luego voy a hacer el proceso de comparación, cuál de los dos es mayor. Cuando yo voy a hacer una comparación,
utilizo ya otro símbolo que es este, que es el de decisión. El de decisión es el que yo digo qué pasa si sí, qué pasa si no, ¿ya? Entonces, ¿hay huevos? Si sí, tal cosa, si no, tal otra. Entonces, lo mismo voy a hacer acá. Entonces, voy a decir A es mayor que B. Si A es mayor que B, le voy a mostrar un mensaje y voy a colocar el mayor es A. Pero si no, entonces voy a mostrar un mensaje acá. El mayor es los puntos B. Entonces aquí muestro pues mi camino. La persona pues, el sistema pues se conecta. Aquí es el sí, acá es el no. Y ambos van para el fin, ¿no? Así sea por acá o por allá, pues ambos se tienen que conectar con el fin del algoritmo. ¿Ya? Entonces la persona se conecta, inicio, entonces le muestro un mensaje a la persona, digite dos números, entonces la persona digita 15 y 30, digamos, entonces dice 15 y 30, 15 es mayor que 30, no, entonces se va por acá, el mayor es 30, ¿ya? Y fin del algoritmo, ¿ya? Así funcionan pues los algoritmos en sistemas. Nosotros trabajamos en diagramas de flujos y estos diagramas pues nos ayudan pues a representar de una manera más como más fácil, más lúdica el tema del paso a paso de un sistema, ¿ya? Pregunto, ¿vamos claros hasta ahí hasta el momento? Chicos. Ok, entonces voy a mandar aquí esta fotico, de todas maneras pues para que le quede ahí. Voy a mandarlas por ahí por el WhatsApp. Y voy a mandarles pues la otra. Pues la otra es del mismo ejercicio del taller que tenemos, que es este. Pues el ejemplo de este taller, que aquí en el taller nos piden que lo desarrollemos así, definiendo datos de entrada, datos de salida y el proceso, ¿ya? O sea, nos lo están pidiendo simplemente que escribamos. Pero como yo les dije, es opcional el que quiera de pronto utilizar una herramienta de diagramas de flujo, se llama, donde puedan pues hacer el diagrama pues del algoritmo y pues yo entiendo más fácil con dibujitos que con, ya, entonces de pronto ustedes también. Alguien me escribió, vamos a ver, un momento que no estaba viendo el chat. Ah, bueno, Tatiana, listo, súper que. Bueno, entonces en el taller tenemos 5 ejercicios, ¿ya? El primer ejercicio dice, elaborar un algoritmo que solicite el número de respuestas correctas, incorrectas y en blanco correspondiente a postulantes y que muestre sus puntajes final, considerando respuesta correcta tendrá 4 puntos, respuesta incorrecta tendrá 1 punto y respuesta en blanco tendrá 0 puntos. ¿Cómo creen que lo podríamos? Ay, no me quieres dejar escribir aquí. Guardar, habilitar. Listo. Volvamos el primero y pues ya de ahí para allá pues ustedes ya resuelven. ¿Cuáles serían los datos de entrada? ¿Cuáles serían los datos de entrada? Si se elabora un algoritmo que solicita el número de respuestas, dice un algoritmo que solicita el número de respuestas correctas, incorrectas y en blanco. Entonces, los datos de entrada serían las variables de esas tres, ¿no? Entonces, digámosle respuesta correcta. Entonces, RC, que sería mi variable. Respuesta correcta.
quedó incorrecta, RI, y la otra es respuesta en blanco, ¿no? Respuesta en blanco, RB. Esos serían como mis datos de entrada, ¿no? Pero ya con estos datos de entrada yo tengo una salida. ¿Cuál es la salida que me dice ahí el trabajo? El documento, pues dice que ¿cuál sería la respuesta de la salida? Muy bien, ajá. Entonces, la salida sería el puntaje final. Entonces, puntaje final. Entonces, PF sería mi variable, digamos, pues. Pero ahorita sí, si nos vamos al proceso, que es ahí donde tenemos que pensar, eso sí nos causa trabajo a todos, a mí también. ¿Qué debemos de hacer en el proceso? Primero, lo primero que vemos cuando la persona pues escribe los valores de las respuestas, el sistema que hace los guarda, ¿cierto? Entonces, yo primero leo RC, leer pues, las variables iniciales, que son donde las personas pues, van a escribir, y leer RB. ¿Cómo hallo yo el puntaje final? Que eso ya es la pregunta del millón. Dice que respuesta correcta tendrá 4 puntos. Respuestas incorrectas tendrán menos 1 punto. Y respuesta en blanco pues tendrá 0 puntos. O sea que para respuesta en blanco pues no hay que tenerle como tanta intención, ¿no? Ahí es como las respuestas correctas e incorrectas. ¿Cómo haría yo con la fórmula ahí? Para saber cuál es el puntaje final. Ay, no, pues está en el chat, vamos a ver. Uy, esa era. ¿Quién la hizo? Euler. Euler, ¿usted no estaba en el curso mío, en otro curso, en otra ficha de casualidad? Que no. Bueno, Euler nos dio la respuesta ya, Euler ya le quedó bien. Bueno. Bueno, entonces las variables hay que escribirlas tal cual como las declaramos arriba. Entonces aquí estoy cambiando. Pues, le colocamos en mayúscula, pues en mayúscula y minúscula. Entonces, Euler dice, respuestas incorrectas se multiplican por 4, que dice que las respuestas incorrectas tendrán 4 puntos. Más las respuestas incorrectas se le restan menos 1, ¿ya? Entonces tendrán. Y RB pues vale 0, entonces pues no vale ahí nada. Y ya el resultado final es escribir pues en pantalla pues el punto final. Este sería como el resultado pues del algoritmo. Tal cual como lo hizo Euler. Entonces aquí tendremos entrada, tenemos el de salida y tenemos pues el proceso, ¿ya? De esta misma manera debemos de dar respuesta a estos 4 que nos quedan. Ya hicimos el primero entre todos y pues nos queda 4. ¿no? Este es el primero. A copiárselos para que vean, ya tenemos el primero hecho de la tarea.
Entonces ya tenemos el primero hecho. Entonces ahorita sí ya nos faltarían pues los 4 que tenemos acá. Eso pues ya se los dejo a ustedes para que lo realicen y lo piensen un poquito pues en sus casas. Chévere que de pronto empecemos a desarrollarlo y no lo compartamos en el grupo, ¿ya? Compartamos el grupo, pues si pudimos hacer el segundo, el tercero, o sea, para que estemos como dialogando en el grupo y pues lo importante es que lo podamos entender, ¿ya? Yo sé, todos los trabajos van a ser iguales o algunos lo van a entender de otra manera, algunos van a ser algoritmos van a dar respuesta al algoritmo de diferente manera, entonces, pues si nos damos ideas, pues muy chévere sería, ¿vale? Muchachos. Ah, ya tienes bases de lógica. Ah, bueno. Bueno, sí, no, mostrémonos, no importa que lo muestren por el grupo, ¿ya? Digamos, entre comillas, chacuquesen, pero no chacuquearse, porque digamos que el compañero nos muestra una manera que lo hizo, digamos aquí Euler nos mostró esa manera que lo hizo, pero entonces yo lo vi, lo analicé y dije, no, pues está bien, pero lo va a hacer de otra manera, entonces también nos sirve, ¿vale? Para que nos podamos ayudar entre todos. Bueno, entonces esta actividad que tendremos lo tenemos para el domingo, ¿vale? La idea es que lo subamos el domingo hasta las 12 de la noche. Y pues ya el lunes ya les estaría mostrando el anuncio pues de quienes cumplieron y quienes aprobaron pues con la actividad como tal. Entonces, hasta el momento, ¿cómo les pareció? Cuéntenme. Soy todo oído. Más tiempo. Eh, bueno, ustedes lo suben al domingo los que alcancen, pero de todas maneras, o sea, si lo suben después no hay ningún problema. Yo de todas maneras lo voy a evaluar. Pero yo la otra semana debo de conectarme con ustedes para explicarles la próxima actividad, ¿vale? Porque debemos de avanzar. Pero entonces, si lo suben después no hay ningún problema. Bueno, bueno, entonces quedo pendiente si hay dudas. Y pues los que lo vayan haciendo, pues si nos pueden ayudar por el chat para que vayan compartiendo pues sus ejercicios, ¿vale?